Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todas a esta nueva edición del programa Una para Todas. Hoy estamos con la invitada Carol Houston. Les cuento que ella es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Advanced en la Universidad San Sebastián de Valdivia, con quien vamos a hablar de un tema que a ustedes seguramente les va a interesar muchísimo en la casa, porque vamos a hablar sobre la convivencia escolar y vamos a hablar también sobre el bullying. Estos son temas muy recurrentes que la mayoría que tiene un hija en edad escolar les interesa. A lo mejor se han visto envueltos en alguna situación en que se han preguntado cuáles son las herramientas que entregan, por ejemplo, los manuales de convivencia escolar, cuáles son los límites, cuál es el marco regulatorio de todo esto. Todo aquello lo vamos a hablar con Carol. Así que, Carol, bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en el programa Una para Todas, Canal 43. Y bueno, quiero partir por lo más básico de esta conversación. ¿Qué es lo que entendemos por convivencia escolar? Bueno, primero, gracias por la invitación. Me interesó mucho este tema porque la verdad es que hoy día es una necesidad imperiosa abordar la convivencia escolar en los establecimientos educativos. Así es. Y entendemos por convivencia las interacciones que se dan en el contexto escolar. Interacciones que tienen que estar basadas en el respeto, en la valoración por el otro. Y cuando me refiero a valorar al otro, estoy apuntando a valorar la diversidad de personas y sujetos que interactuamos en un espacio educativo. ¿Ya? Perfecto. Y eso significa también que desde esa valoración hay un respeto, hay dignidad, ¿cierto? Valoro esa diferencia en un contexto donde interactuamos de manera diferente, aprendemos diferentes cosas y tenemos diferentes aprendizajes, pero donde construimos un espacio social. Uh-huh. En ese espacio social que es la escuela, tenemos que lidiar con la resolución de conflictos, tenemos que aprender también a valorar esa diversidad. La dignidad del sujeto es muy importante y desde ese punto de vista la convivencia escolar nos permite mantener, ¿no es cierto?, un clima de aula, un clima escolar, una cultura escolar que es propicia para el aprendizaje, para las interacciones y sobre todo para lo que viene después cuando salimos de la escuela, que es la cultura social, el contexto social en el que todos interactuamos. Te quiero hacer 2 preguntas en una hora. Primero te quiero preguntar si manejas algunas cifras con respecto a cómo es la convivencia escolar en nuestro país, quizás en nuestra ciudad, no sé si las manejas. Tengo entendido que en el contexto post-pandemia hemos tenido además muchos problemas que incluso han sido temas centrales de los noticieros durante mucho tiempo, cuando recién volvieron los chicos a la pandemia. Por eso te pregunto cuáles son las cifras de hoy día y cuáles son las problemáticas que hoy día existen en nuestro contexto cultural, social, chileno, en cuanto a la convivencia escolar. Mira, las cifras aumentaron muchísimo post pandemia. Claramente el regreso fue un regreso abrupto, difícil, después de 2 años de encierro. Se perdieron también muchas normas y reglas que se establecen y que se aprenden en el contexto escolar y que seguramente también sabemos que producto de la situación familiar también se generaron muchas dificultades para mantener, ¿no es cierto?, esas relaciones interpersonales y relaciones personales con otras personas. Por lo menos hasta el año pasado, en nuestra región había aumentado ya en un 16%. En comparación al 2023, había un aumento mayor en términos de violencia escolar en las escuelas, uh-huh. Pero el 2024 logró disminuir 2 puntos solamente, pero sigue siendo un porcentaje altísimo, aumentar en un 16% la violencia escolar en las escuelas. ¿Y cuáles son las principales problemáticas? ¿Será la violencia o también hay otros problemas que también están siendo importantes en la convivencia? Hoy día hay varios factores. Primero, sabemos que el bullying
bullying es un tema que ha tomado fuerza en los colegios, que tiene mucha presencia y que ha tomado también ribetes bien graves, con consecuencias, ¿no es cierto?, que hemos visto en las noticias con suicidios o intentos de suicidios de niños y de jóvenes, que por lo que eso ya es una alerta máxima, porque estamos viendo cómo el bullying está marcando un precedente que uno se pregunta, ¿hay retorno de una situación así? Y es bastante complejo por los daños que se asumen, ¿cierto? Y que tiene como consecuencia. Pero antes de, también hay un elemento que es bien importante que está sucediendo, que tiene que ver con el ciberacoso. Claro, eso es algo que ocurre ahora con el uso de las TICs. Sí, por supuesto, y es una problemática no menor, porque estamos viendo ciberacoso con el beneficio de ocultarse en un nombre falso, ocultarse en una red, sin necesidad, ¿no es cierto?, de decir quién eres. Puedes acusar a cualquiera de lo que se te ocurra, denostar a otra persona, y eso claramente tiene consecuencias también en el autoestima y en el desarrollo de todas las personas y los sujetos. Mira, quiero entrar en el tema del ciberacoso, porque también a lo mejor hay muchos apoderados que nos van a estar viendo y de pronto son de otras generaciones como yo, y que de pronto uno se puede imaginar que el ciberacoso es como mensajes reiterativos, negativos, pero a través de qué plataformas, cómo lo hacen, a veces hacen grupos de WhatsApp, qué sé yo. Por eso quiero que ahondemos en eso, pero me gustaría primero preguntarte, porque nosotros que somos como de otra generación, yo tengo la sensación de que había mucho bullying cuando yo era niña, pero creo que antes como que no existían tantas herramientas. Hoy día hay manuales de convivencia, hay mucho más reglas, si lo comparamos con, no sé, hace 30 años atrás, cuando a mí me tocó ir al colegio, digamos, pero siento que el bullying era algo súper normal, ponerle como un sobrenombre a alguien, solamente porque rima con algo. La burla espontánea. La burla. Siento que los chilenos somos muy burlones, no sé si somos los chilenos nomás, pero yo siento que el chileno es muy bueno para la burla y para el chiste corto, y como que de cualquier cosa hace chiste, no se dan cuenta. También hoy día tenemos como todo este programa de el PIE, ¿cierto?, de integración escolar, que hace también que los chicos tengan más consideración y sean más empáticos con respecto a las neurodivergencias. Tenemos más conocimiento, pero así como tenemos más conocimiento, van surgiendo otras cosas nuevas. ¿Te parece a ti que igual hemos avanzado desde hace unas décadas atrás a ahora? Yo creo que es importante diferenciar entre una broma espontánea a el bullying. Son cosas diferentes, porque el bullying estamos hablando de un acto que es sistemático en el tiempo, ¿ya? Que es constante, que tiene una intención de dañar, ¿ya? Y está dirigido con esa intención de causar daño, de estigmatizar de alguna manera, y causa una segregación en los grupos tremenda. Ahora, por otro lado, hoy día las tecnologías estamos viviendo y evidencia hay de ciberacoso, donde usan las redes para burlarse, ¿no es cierto?, de compañeros, de cuestiones de aspecto físico, de características cognitivas, de las diferencias. Tú mencionabas el PIE, los programas de integración escolar. Sabemos hoy día en las escuelas que estamos hablando de una inclusión educativa, estamos propiciando espacios para ello, pero el hecho de que haya mayor conocimiento, fíjate, yo creo que no significa que haya mayor precaución. Hay mayor conocimiento en términos de la teoría, de lo que nos dicen los expertos, de los estudios que hay en relación a este tema, pero no hay una interiorización real de lo que significa el respeto por el otro desde el punto de vista inclusivo. ¿Ya? Perfecto. En ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que se están enfrentando hoy día los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar? La convivencia hoy día está siendo muy normalizada, primero. Ya. Cuando llega a las escuelas y vemos lo que hemos conocido en las noticias, con la violencia escolar entre pares, entre compañeros, hacia los profesores o de los profesores hacia los alumnos, es porque hay una fractura, un daño muy importante en esa comunidad educativa. Los colegios tienen el desafío no solamente de implementar una política de convivencia escolar,
sino de transformar la cultura institucional en una cultura de convivencia sana, beneficiosa, donde hay respeto, donde hay una valoración y dignidad hacia el otro, donde reconozco que hay diferencias y acepto esas diferencias. Y fíjate que ahí hay problemas complejos, porque pareciera que cada vez es menos la aceptación por esas diferencias. Pareciera también que cada vez es menos la capacidad de resolver problemas de una manera distinta. Los jóvenes, sobre todo, son mucho más reactivos. Los niños también, con una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces la escuela se ve a veces entrampada por cuestiones que son difíciles de manejar, que tiene que ver con las variables también familiares, porque hay un contexto, ¿cierto?, donde yo provengo, que marca ciertas conductas, que marca aprendizaje. Recordemos que los padres son nuestros primeros agentes socializadores. Tú mencionabas hace un rato atrás, bueno, hace años, ¿no es cierto?, era distinto. Claro, teníamos una cultura diferente. Hoy día hay mayor conciencia de respetar, ¿no es cierto?, las características de quienes somos, de establecer también una forma de crianza más amigable, más contenedora, pero pareciera que hemos caído en el otro extremo, ¿cierto?, de demasiada flexibilidad, un extremo que no ha sido positivo en términos de la crianza también, sí, de los niños. Absolutamente. Yo quería que habláramos sobre el tema del ciberacoso, que tú ya lo tocaste, pero me gustaría un poco que le pudiéramos contar a la gente cómo podemos a lo mejor tener algunas herramientas para darnos cuenta si nuestro hijo está siendo víctima de ciberacoso. ¿Cómo podemos ahí nosotros ejerciendo algún tipo de control en las redes sociales o en la conexión a internet? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar en ese aspecto a los apoderados? Bueno, lo primero es estar pendiente del aparato tecnológico, la tablet, el celular, el computador. Lamentablemente no ha habido una regulación por parte de los padres con el uso del teléfono. Está tan normalizado esto de quédate en silencio, toma, juega con el tablet, no me molestes, toma que estoy ocupado, usa el celular. Niños muy pequeños que no necesitan un teléfono, tienen teléfonos muy modernos y acceso a toda la información. Y además con claves, con bloqueos que impiden que los padres puedan acceder a ese teléfono. Carol, igual tú eres educadora diferencial y eres doctora, además, ¿cierto?, en otros temas. Entonces, aprovecho de preguntarte, ¿a qué edad debiéramos pasarle un teléfono a un niño, ya que estamos tocando este tema? O nunca, o sea, no sé, lo encuentro súper difícil. Yo tengo una pequeña de 6 años, pero por más que trato, es difícil. Lo que hago es como controlar un poco lo que ve. Pero es difícil. ¿Cuál sería la edad más adecuada? Es difícil porque el contexto manda. Exacto. Hay una presión social para que los niños tengan teléfono. Sí. Mira, yo creo que hoy día es necesario, quizás por el contexto, sí, por la necesidad también de estar como comunicados. Si tienes una emergencia, ya se entiende esa situación. Pero la verdad es que los niños que están en básica ingresando al colegio no lo necesitan. No es una necesidad primordial para ellos. Para el adulto sí. Quizás para los jóvenes que están en el contexto universitario, hoy día también es una herramienta de estudio y de trabajo. El problema está cuando los padres no regulamos el uso de ese teléfono. Uh-huh. Las aplicaciones que hay, las páginas a las que pueden acceder. Hoy día fácilmente un niño accede a pornografía en el celular y posiblemente los papás nunca se dieron cuenta porque no tienen el acceso al teléfono, ¿te fijas? Entonces yo diría que más que una edad exacta, yo creo que es importante que si tú tomas la decisión como padre, haya también un acuerdo de que ese teléfono tiene un horario, de que ese teléfono tiene una finalidad, de que hay un uso, de que no te puedes quedar dormido en tu cama de noche usando el teléfono, viendo TikTok, viendo plataformas, porque eso también afecta la calidad de vida, de sueño, de estudio, de crecimiento de los niños. Entonces, eso es una realidad que efectivamente está en manos de los padres, pero rebota
impacta en la escuela e impacta en la convivencia. Absolutamente. Hoy día también el uso de los teléfonos es un tema en los colegios. Sí. Los niños ya de cierta en adelante, me atrevería a decir 12 años en adelante, ya la mayoría tiene su propio teléfono y lo lleva al colegio. Sí. ¿Cierto? Si bien los profesores piden que los apaguen y todo, los siguen usando en clases. También es un tema. Y lo otro que te iba a decir, una cosa es el acceso a la tecnología y otra cosa es que los niños tengan redes sociales. Eso es otro tema muy distinto. A través de las redes sociales se ejerce mucho el bullying escolar. Sí, por supuesto. Sí, a través de las redes hay una presión importante. Fíjate que lo que pasa hoy día con el tema, por ejemplo, de TikTok o de Instagram o de otras plataformas, es ejercer una presión también sobre lo que los niños viven y cómo lo viven. Estás obligado a mostrar lo bueno, la parte bonita de la historia de tu vida. Los jóvenes tienden a fotografiarse bastante, ¿cierto?, en situaciones de mucha felicidad, porque eso es lo que gusta, eso es lo que vende, un estereotipo. Entonces estamos en el fondo en una cultura hoy día donde la plataforma se usa como un medio también para segregar. Si, mira, lo vemos con cuestiones súper básicas y sencillas, posiblemente. Si una actriz se presenta en Instagram con una fotografía sin maquillaje, las burlas y los comentarios son negativos. Si los jóvenes hacen lo mismo y están sus pares, ¿no es cierto?, observando esas historias que suben, también inmediatamente empiezan las burlas, empiezan las quejas, empieza el acoso, y eso genera un daño importante, porque finalmente estás construyendo tu identidad desde lo que otros externamente te están diciendo que debes ser, no desde lo que tú eres. No desde lo que tú puedes llegar a ser en tu contexto, con interacciones que sean válidas, sanas, socialmente activas y respetuosas. Las interacciones sociales además han disminuido, o sea, si bien son más, porque interactúan y conversan con mucha gente los chicos a través de las redes y qué sé yo, y las plataformas digitales, pero no presencialmente. Es que esa es una interacción finalmente que no es tan honesta. Yo creo que hoy día a muchos jóvenes les cuesta expresarse y mirarse a los ojos, mantener una conversación, entablar, ¿no sé, dar una opinión con respecto a algo, precisamente porque por el chat es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Entonces, fíjate que es bien interesante ese tema, porque además no solamente estoy perdiendo la capacidad de comunicar, pierdo la capacidad de comunicar lo que siento, de verdad, de manifestar lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando en un momento determinado. Y además de eso, estoy teniendo consecuencias, si lo miro desde el colegio, en la capacidad de poder escribir, redactar un texto, redactar una historia, la capacidad de escribir ortográficamente de manera adecuada, ¿te fijas? Porque hoy día es todo abreviado. Es bien alarmante lo que estamos hablando. Y bastante emoji, figuritas, signos que no representan. Memes. No sé, sí, memes. Esa es la forma hoy día que hay para comunicarse. Sí. Oye, pero es súper preocupante, porque en realidad todavía no conocemos cuáles son las consecuencias reales de todo este uso de pantallas y todo este mundo digital desde tan chico. Y ahora estamos viendo recién generaciones que son generaciones que se muestran además muy deprimidas, muy insatisfechas, generaciones están muy frustradas también. Muy frustradas también, y eso también es preocupante. Y como tú lo dices, no es solamente un tema en las familias, en las casas, sino que cómo los profesores y el sistema educacional enfrenta a en el fondo, a esta llegada masiva de estos niños frustrados, deprimidos con sus vidas, creando vidas falsas en redes sociales, queriendo calzar en la expectativa del resto. Bueno, creo que siempre hemos querido calzar en la expectativa del resto de alguna manera, porque somos seres sociales, sí, pero nunca tanto a lo que yo he visto ahora. Sí. Yo creo que los jóvenes hoy día están solos. Yo creo que hay un sentimiento de soledad
de un poco de abandono, de querer de alguna manera ser parte de grupos, de contar con muchos seguidores en las redes sociales, porque eso me permite que otros me vean, pero no necesariamente estoy teniendo una interacción de calidad. Y por otro lado, eso también da cuenta del enorme tiempo que los niños pasan solos. Y eso, ¿cuál crees tú que es el contexto también que ha cambiado? ¿Tenemos más mujeres fuera de la casa también? ¿O familias, papás que trabajan los dos? ¿Pasan los niños más tiempo solos? ¿Tienen más carencia afectiva por ese lado, por ejemplo? ¿Puede ser una explicación? Mira, yo creo que no podemos decir que porque la mujer hoy día trabaja o está mucho más empoderada en el campo laboral, vamos a tener en el fondo niños o jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen tantas carencias, porque el sistema familiar tiene, ¿no es cierto?, que acomodarse a esa nueva realidad y responder a las necesidades también de sus hijos. En un contexto familiar son varios los sistemas ahí que se tienen que movilizar. Pero yo creo que sí hay una lógica más de arréglatela solo, lo puedes resolver tú. Hay una carga laboral también excesiva de muchos padres y madres, y además una sensación posiblemente a nivel social de que, bueno, no me alcanza, ¿no es cierto? Entonces necesito seguir trabajando, necesito seguir produciendo, llego cansado a la casa y no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para cenar en familia, no hay tiempo los fines de semana para poder disfrutar juntos, o simplemente también están estos sistemas familiares donde en realidad, bueno, necesito descansar, me desligo un poco de los niños a través del teléfono y de los aparatos tecnológicos. Mira, al final te das cuenta que empezamos hablando de convivencia escolar y terminamos hablando del teléfono, terminamos hablando de padres que trabajan demasiado y todo tiene que ver. Absolutamente, pero además todo repercute en la escuela después. Sí, pero también veamos que también tenemos que considerar que el contexto escolar hoy día es un contexto complejo y se genera, hay un quiebre, hay una fragmentación importante en el sistema educativo. ¿Ya? Y posiblemente lo que vemos, el nivel de violencia que estamos viendo en las escuelas también tiene que ver con una violencia normalizada dentro de nuestra cultura. ¿Violencia física? La violencia está en todas partes. Sí, pero me refiero a ahora estamos viendo otro nivel de violencia, niveles que no habíamos visto antes. Estamos viendo, sin ir más lejos, hace muy poco vimos alumno pegándole al profesor. Estamos llegando a como niveles que antes no habíamos visto. Estamos llegando a niveles mucho más altos y más preocupantes de violencia. Pero además, mira qué interesante es este fenómeno cuando tú empiezas a mirar también lo que pasa en el contexto. Hoy día, yo creo que hace unos años atrás yo no soy valdiviana. Llevo 10 años viviendo acá, perdón. ¿De dónde eres, Carol? De la zona central. Ah, ya. Cuando llegué a Valdivia, la gente manejando muy tranquilamente, no había un exceso de bocinazo, ¿cierto? Hoy día tú pasas por la calle en el centro y las bocinas, la gente se baja del auto a increpar a otro. Esas son cosas que ya no pasaban. Que antes no pasaban y que ahora sí suceden y que están instaladas, que se viralizan a través de las redes. Ves otras situaciones entre los jóvenes en la calle, un abuso también de alcohol, etcétera. Entonces te vas dando cuenta que el contexto ha cambiado bastante. Y que los adultos de hoy también han cambiado su conducta y son quienes educan. Entonces, ese niño que va en el auto con los papás, que el papá maneja sin ninguna precaución y va y toca la bocina fuertemente, increpa a la persona que va en otro auto, al colectivero, al micrero, que va furioso y acelera como sea para poder pasar, que no le permite la pasada a un peatón, ¿qué está aprendiendo ese niño? Ajá, absolutamente. Está aprendiendo a validar esa conducta, está aprendiendo esa conducta y posiblemente la va a replicar. ¿Te fijas? Entonces, eso después llega al aula, eso llega al colegio. Esa frustración de a veces no tener lo que quiero, de que quiero que me compres esto y en el fondo los papás antes te lo daban todo y después ya no. O sea, hay varias cosas sociales y familiares que impactan en la escuela y en la sala de clase. Entonces, la violencia
en los colegios es un fenómeno bien multidimensional. Sí, también en otro sentido te quería preguntar con respecto al desarrollo de herramientas de, como le llaman, habilidades blandas, que es en el fondo lo que estamos viendo que se está perdiendo completamente. No estamos criando chicos que puedan ser capaces de resolver un conflicto, se frustran rápidamente caen en la violencia, tienen pocas habilidades emocionales. En ese sentido, en los colegios existe dentro de la educación escolar ¿algún espacio donde los chicos puedan educarse en educación, en esta parte emocional? Bueno, eso no es sé parte, si me explico. Sí, es parte transversal de la educación, desde pequeños, desde educación inicial. Si pensamos en el contexto escolar, los niños desde educación inicial en el jardín aprenden normas, aprenden a relacionarse con otros, ¿ya? Yo creo que este fenómeno tenemos que mirarlo también desde dos perspectivas. Uno es lo que pasa en la familia, las normas de crianza, cómo este sistema familiar está trabajando, interactuando, relacionándose entre sí y poniendo límites, normas, ¿no es cierto?, a este sistema. Y por otro lado está la escuela y lo que sucede dentro de la escuela, ¿ya? Claramente, a veces, hoy y sobre todo hoy día, parece que no hay un diálogo, ¿cierto? Los profesores dicen constantemente falta la familia, la presencia de la familia en la escuela. Y en ese sentido la escuela tiene, a través de la política también de convivencia que hay en nuestro país, que trabajar estos elementos de manera transversal. La sana convivencia, el buen trato entre los niños, el buen trato y una cultura, ¿no es cierto?, del buen trato dentro de la institución educativa. Pero para que eso pase, la escuela también tiene que ser ese espacio amigable, ese espacio contenedor, ese espacio que acoge. Una escuela, ¿no es cierto?, que más allá de lo que establezca su reglamento de convivencia en términos de las sanciones, también destaca los buenos logros, las metas alcanzadas, ¿no es cierto?, las conductas positivas. Una situación yo creo que ejemplifica un poco esto tiene que ver, no sé, cuando te llaman del colegio, citan al apoderado, por lo general es para situaciones que tienen que ver con una transgresión a la norma, ¿cierto? También es necesario llamar a los papás para las cosas positivas, citarlos para aquellas manifestaciones donde nosotros podamos reconocer las cosas buenas que están haciendo los niños, ¿ya? Esos espacios también de conversación con las familias, no desde lo negativo, sino de cómo podemos seguir construyendo espacios de diálogo y de colaboración, resulta claves para la construcción de una buena convivencia en el colegio. Finalmente. Quiero que sigamos hablando sobre este tema, sobre la convivencia escolar, pero vamos a ir a una cortísima pausa, no se despegue porque seguimos con Carol hablando aquí en Una para Todas. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos. Viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia.
Elige moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF, en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia. Ya estamos de regreso y seguimos acá en el programa, en esta interesante conversación que tenemos hoy con Carol Houston, cierto, quien es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Advanced de la Universidad San Sebastián de Valdivia, con quien estamos hablando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la convivencia escolar, con el bullying. Y bueno, han salido tantos temas, Carol, en esta conversación, las familias, el uso de las tecnologías, el uso de la pantalla, cómo hoy día tenemos generaciones mucho más frustradas, con pocas herramientas emocionales, y que todo finalmente llega de alguna u otra manera a la escuela. Hoy día tenemos, me imagino, también no sé si nos está viendo en la casa, profesionales de la educación bastante también sobrepasados. Sí. De hecho, mucha licencia médica es de educadores, de educadoras. Tenemos una problemática social, a nivel social, muy importante. Hay un sistema complejo hoy día que yo creo que está gatillando también un escenario difícil para el profesorado en general. Uh-huh. Además, el desafío hoy día de tener aulas, ¿no es cierto?, donde hay 45, 48 estudiantes con una diversidad enorme, sin lugar a dudas faltan manos también para poder generar espacios educativos que sean mucho más sensibles y acogedores, y esa es una realidad. No puedes hablar de un espacio inclusivo, por ejemplo, donde vamos a pensar en promover una sana convivencia y de respeto por el otro, cuando las salas son pequeñas, cuando el niño pasa frío, cuando no está bien ambientado ese lugar, cuando hay 45 niños en un espacio, ¿no es cierto?, donde hay escasa ventilación. Entonces, todos esos elementos también estructurales del sistema educativo también afectan estos procesos que tienen que ver con la convivencia que se genera en el aula. Y el profesorado, los profesores hoy día cargan con esa responsabilidad y con el desafío también de atender múltiples situaciones distintas y de resolver problemáticas que son constantes dentro de la sala de clase. Carol, ¿existen algunas estrategias que hayan resultado efectivas, que a lo mejor ya se estén implementando acá o estén implementadas en otros países, que permitan efectivamente poder mejorar la convivencia escolar? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden implementar en forma realista también? Sabes que hay experiencias bien interesantes que se han llevado a cabo en nuestro país y que tienen que ver con cómo también se genera un cambio en la cultura institucional. Y ese cambio pasa por normas del buen trato basadas en cosas que hemos olvidado un poquito. Desde el saludo, a preguntar cómo estás, a preocuparse efectivamente por el otro, a tener espacios también de diálogo y espacios más activos que permitan también a los niños manifestar lo que sienten.
sienten, lo que les pasa, lo que están viviendo. Hoy día, por ejemplo, tenemos en las escuelas equipos psicosociales que pueden ser un gran aporte y que hacen un tremendo trabajo en términos no solamente de necesidades educativas especiales, sino que también del trabajo que tienen que llevar a cabo con los profesores. Cuando una comunidad educativa se transforma en un espacio inclusivo cuya base se sustenta en el buen trato, el clima cambia, pero de pies a cabeza, y es impresionante cómo las buenas relaciones también se van manifestando. No tenemos que ser amigas, pero esta relación de respeto y de valoración que yo tengo hacia ti como persona hace que tengamos un trato basado en la dignidad, en el respeto, ¿no es cierto?, mutuo. Y eso se transmite también a los niños en espacios donde el buen trato va a estar presente en el lenguaje, en mi forma de actuar, en la forma incluso en que voy a poder manifestar las reglas de convivencia, donde los niños también son parte de esa toma de decisiones. Hay una cuestión que es súper importante para las comunidades, es cómo los involucramos a todos en esta responsabilidad, porque la convivencia no es tarea de unos, es tarea de toda la comunidad educativa. No es problema del encargado de convivencia. El encargado de convivencia es un agente muy importante en la institución, pero el encargado de convivencia tiene que permitir, ¿no es cierto?, que todos participemos, tiene que involucrarse con el programa de integración escolar de la escuela, tiene que trabajar con las educadoras diferenciales de esa institución, con el psicólogo, con el equipo de gestión, con los profesores, promover espacios también que quiebren esta rutina tan estática, rígida que a veces hay en las escuelas, espacios donde los niños también puedan libremente jugar, relacionarse, aprender a relacionarse. Aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con desaprender esas conductas que están siendo adquiridas por la televisión, por las plataformas, por las redes o el contexto. Y la escuela puede generar perfectamente ese espacio, cuando también a veces dejamos de lado un poquito, ¿cierto?, la asignatura, el currículum, y damos espacio a una conversación que es necesaria. Yo creo que todos los profesores nos hemos enfrentado a situaciones así, donde hemos detectado un problema puntual y de pronto decimos, ¿sabes qué? Hablemos de esto, profundicemos en esta temática, y ahí es cuando los jóvenes, los niños se abren, logran, ¿no es cierto?, empatizar también con otros. Eso es parte de la cultura, ¿no es cierto?, de una institución que tenemos que ir trabajando todos los días. Absolutamente. Bueno, entonces, en el fondo, lo que rescato también de un poco de lo que dijiste, es que tenemos que generar más espacios donde los jóvenes puedan expresarse, que los hagamos parte de la toma de decisiones y les demos como una responsabilidad en esto de generar una convivencia escolar, que ellos tengan un rol activo, que ellos se sientan parte de. Y además que eso también tiene mucho que ver con las expectativas. Cuando yo creo en ti, como estudiante, como joven, como adolescente, como niño, niña, te involucro, te hago parte, eres parte del sistema, tomamos decisiones en conjunto y respetamos los acuerdos, ¿ya? Evidentemente que también esto implica entender que todo acto tiene una consecuencia, ¿ya? Porque esta cuestión de aprender normas de convivencia tiene que ver también con asumir responsabilidades y deberes. ¿Ya? Entonces los niños y los jóvenes necesitan también tener claro cuáles son los deberes que tenemos en el colegio, cuáles son nuestras responsabilidades también, y de qué soy parte. Cuando tengo una meta en conjunto, cuando tengo una meta en común, nos podemos unir y trabajar en conjunto desde la valoración, desde el respeto, desde el trabajo colaborativo. Pero eso también tenemos que verlo en los profesores. Cuando el trato entre los profesores es amigable, es respetuoso, eso también se transmite hacia los niños. Cuando valoramos las buenas actitudes de nuestros estudiantes, eso también te contagia. Entonces esta cuestión es una sinergia que se va dando dentro de la comunidad educativa. Todo comunica. Por supuesto. Sí, ¿cierto? Mira, también te quería preguntar, hablábamos de la importancia que tienen las familias en esta dinámica alumno, profesores y familia, obviamente. ¿Sientes que las familias también tienen que ser más activas de lo que son hoy día? ¿Tienen que implicarse más en la educación de sus hijos? Por supuesto. Yo creo que, tenemos que comprender también que hay distintos tipos de familia y distintas realidades.
Y eso es un elemento clave que la institución educativa tiene que conocer, la realidad también del contexto familiar en el que están, porque hay familias compuestas por mamá, papá, ambos trabajan, pero quizás el papá puede asumir un rol mucho más activo. Aquí también hay una cosa de corresponsabilidad, ¿cierto? De cómo trabajamos en conjunto como familia. Pero también aquellas familias donde está la madre sola con sus hijos, ¿no es cierto? Hay un contexto distinto. Posiblemente la participación va a ser también diferente. Va a ser menos o va a estar mucho más involucrada dependiendo también de su realidad. Pero la escuela tiene que ser un espacio para acoger esas distintas realidades y esos distintos tipos de familias, no para segregarlas o juzgarlas, no un espacio donde yo piense que simplemente, porque este es un discurso que ha estado bien instalado también en las escuelas, aquí los papás vienen a dejar a los niños. Yo creo que hay que mirarlo de una manera distinta. Tenemos que primero saber qué es lo que pasa con esa familia para que los padres estén ausentes, porque algo está motivando esa situación. Cuando nosotros empezamos a buscar el origen, empezamos a entender qué es lo que sucede en ese contexto familiar. Un niño no se porta mal porque sí. Hay una respuesta a algo que aprendió, algo que vio, algo que está viviendo. ¿Sí? Y las familias algo está pasando. Si las conductas no son al azar, no son azarosas, responden a una realidad y un contexto. ¿Ya? Y con las familias pasa lo mismo. Cuando la mamá se ausenta del colegio o el papá se ausenta del colegio, la alerta tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta familia? Que alguien no está participando de las actividades, algo está sucediendo. Pero lo que tendemos a hacer es lo contrario. Se tiende a juzgar, a establecer una especie de prejuicio, de patrón, ¿cierto? Con que ya, esta familia es irresponsable, estos papás no están siendo parte del proceso, sin entender lo que hay detrás de esa situación. El conocimiento empático y comprensivo es clave para que podamos hacer una comunidad como tal, una comunidad educativa que funciona bien, donde hay buena comunicación y donde hay preocupación por el otro. Cuando eso funciona, las comunidades y los apoderados, los padres, se involucran más, son más parte del colegio y creen también en este sistema educativo. Perfecto. ¿Crees también que tener a un profesor, uno solo, con 45 alumnos, es una situación imposible de abordar? No, yo creo que es muy complejo. La verdad es que yo creo que nosotros hemos tenido como país una oportunidad. Cuando las educadoras diferenciales comenzamos a ingresar a las salas de clase y a hacer trabajo colaborativo, a trabajar con enseñanza, a planificar en conjunto, ahí se abrió una puerta importante. Lamentablemente la política pública en nuestro país está muy retrasada en ese sentido y no ha avanzado. Ese es un decreto del 2010. Han pasado 15 años y ese decreto no se ha actualizado. Wow. Entonces la educadora diferencial ingresa a trabajar en matemática, en lenguaje y las otras asignaturas no. Yo creo que una codocencia, una coenseñanza que es compartida siempre, durante todas las asignaturas donde se propicia el trabajo colaborativo, mejora también la calidad de trabajo, la calidad de enseñanza, la participación de los profesores, del estudiantado. De todas maneras, yo creo que ahí tenemos un debe importante y que también afecta claramente la convivencia escolar y el clima también laboral de una escuela. Absolutamente, porque tienes obviamente profesores que están sobrepasados y también existiendo la educadora diferencial que podría tener un rol también más importante. Por supuesto. Que podría acompañar mucho más de lo que lo permite la institucionalidad hoy día. Sobre todo porque hoy día tenemos mucha diversidad en el aula. Yo creo que todos hemos visto y hemos sabido la gran cantidad de estudiantes autistas que hoy día están en las salas de clase, en las escuelas regulares, y eso está bien, debe ser así, porque no podemos pensar una educación que sea segregadora con los estudiantes que tienen capacidades o características distintas. La vida es diversa. Es que así, exactamente, la vida y la sociedad es diversa, y desde ese punto de vista hay que acostumbrarse. Hay que valorar esa diferencia y aceptar esa diferencia. Pero eso también requiere
espacios educativos donde haya más de un profesor. Sí. Compartir el espacio de la sala de clase con alguien que me pueda aportar desde las estrategias, desde la diversificación de la enseñanza, que puede aportar también a contener situaciones de desregulación, es muy importante. Sí, tenemos también, todas estas necesidades educativas especiales que se atiendan a través del programa PIE, ¿cierto? Lo que ha llevado también a que, como tú dices, todos los niños ahora pueden ir a un colegio cualquiera, típico, y no tengan que ir a un colegio especial, lo que me parece lindo, y así debe ser. Pero también necesitamos entonces, por ese lado, reforzar la institucionalidad y que se den más herramientas a los colegios. ¿Cómo te imaginas la convivencia escolar en 10 años? Siendo realista, Carol. Siendo realista, yo tengo esperanza, yo soy bien optimista. Yo creo que hoy día las instituciones están haciendo un trabajo importante. Hay mucho esfuerzo también por parte de los colegios de superar estas situaciones de violencia. Es un contexto difícil porque, como hablábamos hace un rato atrás, aquí influye también la familia, los contextos sociales, familiares, ¿cierto? Porque eso es clave para poder mejorar la convivencia escolar, involucrar a la familia en el proceso, reencantarla para que sea parte de la escuela, una escuela abierta a la familia, una escuela abierta a los estudiantes, una escuela que acoge. Es fundamental hoy en día. Yo espero y sueño que en 10 años más esto avance, estas cifras, ¿no es cierto?, y estas noticias sobre violencia en el colegio vaya disminuyendo, que se abran espacios nuevos también. Los jóvenes y los niños necesitan no solamente aprender mucho contenido, sino que aprender con otros y de otros, aprender a través del juego, aprender a convivir. Eso es algo que se aprende, y la escuela es un espacio para reforzar esos patrones que son sociales, que son culturales. Es un buen espacio también para poder reforzar estos aprendizajes que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Así que yo espero de verdad que se generen espacios de mejora, de trabajo, porque una realidad es distinta a la otra, una escuela es distinta a la otra. Tenemos una política pública, ¿no es cierto?, de convivencia, pero también cómo esa política pública se hace carne dependiendo de las realidades territoriales, dependiendo de la realidad de esa institución. Eso también es muy importante, porque cada colegio vive un mundo y una historia distinta. Entonces, por eso es tan importante considerar la voz de los estudiantes, la voz de la familia, la voz de los profesores en la toma de decisiones. Sentarnos a conversar, esos espacios dialógicos son muy necesarios. Si no nos sentamos a conversar y no nos escuchamos, difícilmente vamos a poder reconocer cuáles son las dolencias que tenemos y vamos a seguir sobre reaccionando por estas situaciones, ¿te fijas? Entonces, hay espacios de diálogo que son muy necesarios. ¿Y sabes qué? En función de eso, antes que lo olvide, te quiero aprovechar de hacer una invitación. Precisamente en esta lógica. Fíjate que con el Colegio San Marcos de Valdivia estamos organizando un seminario de inclusión. Para hablar sobre inclusión el 25 y el 26 de septiembre, absolutamente gratis, para profesores, para los equipos directivos, para estudiantes, para apoderados, padres que nos quieran acompañar. Viene el doctor Carlos Escliar, que es un investigador maravilloso, viene de la fonoaudiología, de la literatura, pero se ha dedicado a estudiar los contextos educativos, y él habla también de la inclusión, de la escuela diversa, ¿ya? Más que de la inclusión educativa, pero de la escuela diversa y de la convivencia, del encuentro con el otro, de la valoración del otro como un sujeto que debe estar presente, ¿no es cierto?, en el contexto educativo, en una interacción que debe ser sana, beneficiosa para todos y todas. Una súper buena instancia entonces para poder ir. Puede ir cualquier persona que no sea del Colegio San Marcos, no importa. No importa. Están todos muy, muy invitados. Así que la información la pueden obtener también a través de las redes, porque estamos compartiendo y difundiendo bastante esta actividad. Es un espacio de encuentro maravilloso para dialogar, para escuchar, para
ponernos a reflexionar también. La reflexión es necesaria para poder tomar decisiones adecuadas en los contextos escolares. Maravilloso, Carol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día y haber tenido esta conversación. Esperamos, por supuesto, que a ustedes en la casa les haya gustado, les haya servido y te invitamos 4 años más para ver qué ha pasado. Acepto la invitación. Entonces, esperamos que les haya gustado este programa, hecho con muchísimo amor. Los esperamos el próximo jueves en otro programa a la misma hora. Un besito.